hay otro tipo de desastre que está afectando Colombia, un fuerte sismo político en el gobierno de Gustavo Petro. Salieron a luz los audios del ex embajador de Colombia en Venezuela, donde revela detalles polémicos que ponen en jaque al presidente colombiano. Vamos a ver. Los audios del ex embajador de Colombia en Venezuela detonaron la bomba que remece el gobierno del presidente Petro. Estoy seguro que Osama Bin Laden, cuando tumbó las Torres Gemelas, le importaba una mundana imagen y si lo hubiera matado no lo hubiera matado. Pero tumbó las Torres Gemelas. En otro momento, Armando Benedetti lanza una amenaza a la ex jefa de gabinete de Petro sobre los secretos que guarda sobre el presidente colombiano. Te lo juro por la vida de Dios que no pasará nunca. Nos hundimos todos, nos vamos presos, acabamos toda la puta de... Benedetti no solo se refirió a los aportes y personajes cercanos a la campaña de Petro, también exigió que cumplan con darle un lugar dentro del gobierno. O sea, yo no tengo derecho a reclamar mi espacio político. Que no lo he reclamado. Mamá, cuando lo reclama, ¿usted qué hace? Las consecuencias de este nuevo escándalo no se hicieron esperar. Mientras el Congreso frenó el trámite de las reformas presentadas por el oficialismo, el Consejo Nacional Electoral convocó al ex embajador y a la ex jefa de gobierno a declarar sobre los aportes en la campaña de 2022. Una investigación que ya se le sigue por los presuntos aportes del dinero del narcotráfico. Es evidente que pedirle la renuncia no va a tener ningún éxito. Gustavo Petro no va a renunciar, pero necesitamos que las instituciones sí lo investiguen. Y lo segundo es convocar a una marcha, pero a los colombianos, a los ciudadanos, sin distinto político, sino en la defensa absoluta de las instituciones y la democracia. Petro se comparó en Twitter con Pedro Castillo, tras el escándalo por la filtración de audios en Colombia. En tanto, los representantes del partido de Petro afirmaron sentirse decepcionados y la oposición alista un pedido para convocar al presidente a responder sobre la ruta del dinero que lo llevó al poder. Muy complicado. Tratando de explicarle de repente a todos los que nos están viendo de qué va este escándalo de un tema que debió ser doméstico, pero terminó escalando a niveles nacionales. Terminó haciéndose más grande. Claro. Recordarán, hace unos días, la jefa del gabinete de Gustavo Petro fue acusada fiscalmente porque ella hizo pasar a una empleada en su casa como integrante del Clan del Golfo, para espiarle el teléfono, para que la policía colombiana la interrogue, la someta a un polígrafo, porque ella sospechaba que esa señora le estaba robando plata en su casa. Entonces, estos audios corresponden a una conversación entre el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, que con la también jefa fue del destituido. gabinete. Claro. Así es, él también ha sido destituido. ¿Pero qué tiene que ver este señor? Este señor le recomendó a esta empleada, a la jefa del gabinete de Petro. Pero esta empleada, esta señora, también trabajó en la casa de Benedetti. Y Benedetti también en su momento, el año pasado, la denunció por robo. Y aquí es donde comienzan las interrogantes. Si ese señor la denunció a esta ama de llaves por robo, ¿cómo es que le recomendó para trabajar como la jefa del gabinete de Gustavo Petro? Pero cuando ellos conversan, y esta es la raíz de estos audios, él empieza a quejarse con la jefa del gabinete y le dice que le están pagando mal en el gobierno de Petro, porque él se rajó por la campaña, porque él consiguió los recursos para la campaña, él le deja en un momento entrever que hay plata ilícita en la campaña de Gustavo Petro, y es más, él le confiesa: si yo hablo, nos hundimos todos. Según el gobierno, te vas tú, me voy yo, todos nos hundimos. Pero ¿qué secretos conoce él? Él también menciona en algún momento que a él le ofrecieron otro tipo de cargo, más cercano al gobierno, pero que sin embargo lo mandaron como embajador y ahí él empieza a sentirse traicionado. Todas estas cosas empiezan a sumar, lógicamente, a hacer un escándalo aún mayor. Pero lógicamente, ¿cuáles son las consecuencias de este escándalo? ¿Qué es lo que podría pasar con Gustavo Petro? O sea, ¿lo pueden destituir? ¿Lo pueden obligar a renunciar? Vamos a verlo en la siguiente nota. Con los polémicos audios, el gobierno de Gustavo Petro podría entrar en una etapa crítica. Como primer impacto, el Congreso le retiró su respaldo y frenó el plan de reformas del sistema de salud, pensiones y trabajo, que era el estandarte de su gobierno. Una desilusión muy grande, porque por eso no fue por lo que nosotros votamos. Los congresistas decidieron detener el debate hasta que Petro brinde explicaciones. En tanto, ya hay 2 denuncias en curso en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Mientras, el Consejo Nacional Electoral está investigando posibles violaciones al financiamiento de la campaña de Petro. En ambos procesos, Petro encuentra un escenario muy difícil porque no tiene mayoría en el Parlamento y perdió la presidencia del Senado.
Por otro lado, las negociaciones de paz con los grupos paramilitares también están en juego. Al ser acusado de recibir dinero del narcotráfico, se pone en tela de juicio su capacidad para negociar con los paramilitares. Aunque Petro minimizó en un principio el escándalo y luego aseguró que se trata de un intento de golpe de Estado, expertos colombianos coinciden que Petro centrará sus esfuerzos en defenderse de las acusaciones y gobernará con dificultad durante los 3 años que le quedan. Un panorama bastante complicado y que de alguna manera, como a veces decimos, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, al menos con nuestra realidad. Claro, es que en verdad uno mira lo que está pasando el gobierno de Gustavo Petro y es imposible no acordarse de lo que se vivió en el Perú los últimos meses del gobierno de Pedro Castillo, donde se empezaban a desplomar sus aliados más cercanos, tenían que irse y se quedaba solo Pedro Castillo hasta que finalmente no le quedó más que intentar dar un golpe de Estado. Justamente también está Santiago Gómez con nosotros ya porque es una coyuntura internacional, política, que probablemente también tenga repercusiones en nuestro país. Hola Lori, ¿cómo estás? Hola Rolando, buenas tardes. Santi. Un saludo para todos los que se conectan al noticiero del mediodía. Efectivamente, Colombia vive momentos de mucha tensión política. Allí también, como hubo acá, ya digamos un gobernante con mucha complicación para mantenerse de pie, para mantener un gobierno unido sin todavía mostrar resultados, empieza a decir: me quieren sacar, me quieren derrocar. Y Petro tiene sus teorías, digamos, de cómo lo van a sacar del poder. Me quieren derrocar los militares, me quieren dar un golpe blando desde los sistemas de justicia. Está peleado con todos el presidente colombiano y eso es lo que no le está permitiendo, digamos, sacar cabeza a flote, ¿no? Así es. El panorama que se viene para él ahora es un poco complejo. En primer lugar, recordarán que él prometió una reforma en el sistema de salud, en el sistema de trabajo, en el sistema de pensiones. Todos estos proyectos ya quedaron paralizados en el Congreso. Ya no va a haber debate respecto a estos temas porque le han dicho a Petro: bueno, primero explica todo lo irregular que hay en tu campaña y después vemos las reformas. De hecho, en el Congreso colombiano en ese momento hay 2 acusaciones en las comisiones de acusaciones constitucionales en contra de Petro. Pero por este lado hay que tener en cuenta que en esas comisiones Petro tiene mayoría. O sea, hay muchos miembros del partido de Petro, así que lo podrían blindar. El Consejo Nacional Electoral también le ha abierto una investigación para ver de dónde salió la plata de su campaña. Pero, una vez más, las coincidencias ocurren. La presidenta de esta comisión es del partido de Gustavo Petro. Ahora, en Colombia, a diferencia de nuestro país, no existe la figura de una vacancia por incapacidad moral, que muchas veces hemos cuestionado porque es un poco gaseoso. En Colombia eso no existe, así que no lo pueden vacar a Petro. Podría sí enfrentar muchas dificultades para poder gobernar. Él todavía no cumple un año de gobierno, está recién en el mes número 11. Le quedan 3 años y un mes de gobierno, pero con todas estas cosas en contra, pues como que lo tiene cuesta arriba, muy difícil. Más aún si es que todavía está pendiente la negociación del gobierno con los acuerdos de paz, con lo que queda de las guerrillas. Entonces muchos expertos dicen: pero ¿cómo vas a negociar si tú mismo estás involucrado en haber recibido plata de narcotráfico? Podría ser, al menos es lo que deja ver Benedetti. ¿Cómo vas a negociar una cosa así si tú mismo estás implicado? ¿Cómo lo vas a negociar con las guerrillas? Va a ser muy difícil y lógicamente pierdes la confianza de la gente que votó por ti. Y eso es lo que le está costando a Petro, perder la confianza de la gente que lo eligió. Claro, ese es el drama, es perder la confianza y perder a tus allegados, a tus compinches, a tus aliados más cercanos en una situación política donde le falta mucho tiempo todavía para poder gobernar. Probablemente por eso ya ahora la situación en Colombia esté tan compleja, que ya no tenemos, por ejemplo, a Gustavo Petro dando declaraciones sobre el Perú, ni Dina Boluarte. Ya, ahora sí, ya no hay tiempo para eso. Claro, parece que también la agenda interna empieza a complicar a un presidente que tiene que responder. Solo les dejo, así como reflexión de fondo, las envidias en la política, las historias personales que se cruzaron allí entre la jefa del despacho y el ex asesor de campaña. Siempre la condición humana termina mostrando sus peores figuras. Y en la política, si no controlas esos sentimientos, envidia, quizá las ganas de estar, las ganas de ocupar un espacio político, eso te pasa factura. Así es. Ojo que el hijo mayor de Gustavo Petro está siendo investigado por negociar favores presidenciales con empresarios, por recibir plata y por quedarse con plata de la campaña. Al menos es lo que dijo su ex esposa. Qué bonita familia. Bueno, muchísimas gracias, Rolando, por toda la información. Nosotros nos quedamos con Santiago para más información política. Gracias.